Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo información sobre la última visita o el último reencuentro que tendrá Gerard Piqué con sus hijos, con Milan y Sasha. He leído ya por ahí que Shakira estaba en España, que había vuelto a Barcelona. Pues no. Ayer conocimos información de parte de una periodista que seguramente conoceréis, es Lorena Vázquez, ya sabéis, una de las integrantes de las Mamarachis. En el periódico habitualmente hablan sobre el tema de Shakira y Gerard Piqué, pero también sabéis, o si no os lo digo yo, Lorena Vázquez también está en un programa en Antena 3 y es Y ahora son soles, donde, como ahora están de vacaciones las Mamarachis, pues ella da información en este programa sobre este tema y nos ha contado alguna cosa por la que yo os puedo desmentir que no va a ser Shakira nuevamente la que regrese a Barcelona o a España para que Milan y Sasha pues se reencuentren con su padre, que ya esta va a ser la última vez en que estén esos 15 días juntos, puesto que ya mismo empiezan el periodo escolar. Os traigo a través de este medio digital que es Semana todas esas informaciones que nos ha dado Lorena Vázquez. Como veis en el título dicen: Piqué se reencontrará con sus hijos, exponen contundente decisión que tomó con respecto a Clara Chía. Porque ayer Lorena Vázquez no solo nos informó de fuentes cercanas, supuestamente, de qué es lo que va a suceder, yo creo que mañana, si no me fallan los cálculos, porque tampoco ha dicho fecha, pero más o menos, ya sabéis, son 15 días cada uno, y entonces esto estará previsto seguramente para mañana. Os hago un spoiler, será Gerard Piqué el que viaje hasta Miami, pero hay más contenido sobre esto. Vamos a leerlo y como siempre reaccionamos, ya sabéis, me podéis dejar todos los comentarios que queráis, a ver vuestras opiniones sobre todo lo que os voy a contar. A raíz, ya sabemos, de ese último evento de la final de la Kings League, pues ha habido un montón de revuelo mediático, noticias, vídeos en redes sociales, ya sabéis, lo estuvimos comentando ayer, lo que sucedió con Manuel Turizo, que es un poquito lo que ellos también nos explican, y también ese abucheo que sucedió en esa discoteca pues cuando salió Gerard Piqué al escenario, más que cuando salió, porque ya os dije que cuando salió le vitorearon su nombre y también el antiguo equipo donde él jugaba, el Barcelona, pero cuando él pues decidió decir unas frases para mí un poco desafortunadas, como que todos los que habían allí presentes no eran nadie, pues claro, evidentemente la gente empezó a corear el nombre de Shakira y fue abucheado por decir esas palabras, que bueno, bastante normal. Y sobre todo esto es lo que nos hablan un poquito en estas primeras líneas. Como estáis viendo, estas son las imágenes de esa discoteca, en la que también Lorena Vázquez nos habla de cómo se encuentra él después de esas imágenes y de todo lo que se ha acontecido en redes sociales. A raíz de Lorena Vázquez pues podemos saber cómo se encuentra después de eso, puesto que en redes sociales pues esos vídeos, porque han sido muchos los vídeos que han aparecido y se están haciendo virales, y ahí es donde pues digamos entre comillas que más se están riendo de él. Entonces Lorena Vázquez ayer, como os he dicho, nos habla sobre varios temas. En concreto primero sacan lo que sucedió en esa discoteca, después de también poner esas imágenes de, ya sabéis, Manuel Turizo cantando entre comillas junto a Shakira en esa final de la Kings League, y ella nos dice que realmente de lo que está sucediendo con Gerard Piqué, palabras textuales de ella, es que no está afectado por esos abucheos ni gritos, que a él le digan el nombre de Shakira, se lo griten o se lo coreen, le da exactamente lo mismo, que ya no le importa porque ha pasado la página sin dudarlo y ya ni se acuerda. Estas son las palabras textuales que ayer decía Lorena Vázquez después de, como os he dicho, esos abucheos en esa discoteca que es donde se celebró la final de la Kings League. Pero después de esto hablan también sobre el tema de Clara Chía y qué es lo que va a suceder con ella nuevamente cuando Gerard Piqué se reencuentre con sus hijos, que no se sabe si ellos van a volver a España, a Barcelona o no, y parece ser que no.
pero lo vamos a leer a continuación. Dicen: la periodista de igual forma indicó que este evento nocturno también asistió en compañía de Clara Chía, que yo también os lo dije ayer, que estuvo tanto en la final de la Kings League como luego en esa fiesta, quien disfrutó completamente de los momentos que estaban pasando. Allí fue cuando la catalana puntualizó que el empresario se despediría de su pareja, ya que venía una nueva temporada junto a sus hijos. Y también palabras textuales de Lorena son: estaba acompañado de Clara Chía en ese evento. Imagino que saldrán fotografías en las revistas. Ella le acompañó. Viajaron el viernes desde Barcelona juntos, pasaron el fin de semana y de hecho ya serán las últimas horas que pasen juntos, porque mañana viaja Piqué hacia Miami a buscar a sus hijos, a recogerlos. Como os he dicho, esta información es de ayer, por lo tanto seguramente hoy él estará realizando ese viaje y posiblemente, si no es esta tarde, será mañana cuando podamos ver quizá ese reencuentro con sus hijos o cómo él pues aparece en ese aeropuerto nuevamente. Seguro que le van a hacer preguntas de todo tipo, así que pues tendremos reacciones, a ver si las tenemos, os las traeré. Pero sigue puntualizando más cosas sobre el tema de ese reencuentro y qué es lo que puede suceder. Dice: Lorena también agregó que no se sabía con certeza cuáles eran los planes del exfutbolista en esta ocasión, ya que siempre recurría a que los menores estuvieran en Barcelona y así él podía alternar sus compromisos laborales con el rol de padre. Algo que también se ha hablado mucho, de que podría haber habido pues un pequeño enfrentamiento entre Shakira y su ex, puesto que a ella parece ser que no le parecieron bien esas imágenes, como Milan y Sasha pues estaban con los padres de Gerard Piqué en vez de estar con él, y según dicen pues se enfadó y ahí tuvieron una pequeña riña y podría ser este próximo cambio que va a suceder ahora. Por eso va a ser Gerard Piqué el que viaje a Miami. La información también que nos da Lorena Vázquez al respecto es que esta vez el encargado será Piqué de viajar a Miami y traer a sus hijos. Ella cree que a España, pero como ya ha acabado sus compromisos profesionales con la Kings League, a lo mejor aprovecha para hacer un viaje con ellos y así disfrutar de unas vacaciones con sus hijos, porque de momento solo los hemos visto en Barcelona. O sea que no sabe si realmente van a volver a España o Barcelona, más bien apunta a que podría hacer unas vacaciones, como bien hemos visto también que ha realizado los niños en varias ocasiones con su madre, y yo apuesto pues más bien a que va a ser algo así, y así pues de esa manera pues no se los pille como estas ocasiones en Barcelona. Y para cerrar el tema, la colaboradora, que es cuando habla de Clara también, fue contundente con respecto a la decisión que había tomado Piqué con su novia. La comunicadora recibió una pregunta sobre la joven y ahí fue cuando aclaró que el entorno de Gerard Piqué le había confirmado que ella había una determinación de mantener a sus hijos lejos de su novia, así evitar que estén más abrumados. Las palabras textuales son: yo no creo que eso vaya a pasar este año, o sea, que se encuentren Milan y Sasha con Clara Chía. Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a su novia de sus hijos. Sí es cierto que la conocen, pero nada más. Está claro que esto es así, puesto que no hemos visto ningunas imágenes. Unos dicen que es por ese acuerdo, ya sabéis, en ese convenio regulador que firmaron, que Shakira le dijo que no quería que su novia estuviera con sus hijos, y según Lorena Vázquez y otras informaciones apuntan a que es el propio Piqué el que no quiere juntarlos. Bueno, de momento, según nos dicen ellas, o mejor dicho ella, no va a suceder en este año, lo que queda de año, pero bueno, yo creo que tarde o temprano esas imágenes se acabarán sucediendo, acabarán pasando. Pero bueno, esto como siempre lo iremos viendo con el tiempo, como os digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle un me gusta para que llegue a más gente. Podéis dejar todas las opiniones que queráis, saber vosotros qué pensáis, si los niños van a volver a España, a Barcelona, si se van a ir de vacaciones, si esto es por parte de Shakira, el tema de Clara, que no quiere que se junten con sus hijos, o pensáis que, como dice Lorena, es por Gerard Piqué. Ya sabéis, todo en comentarios, que me encanta leeros, y nos vemos en el próximo vídeo.